El SS Lumina colgaba en el vacío, una silueta nítida contra la nebulosa que se arremolinaba y pintaba las estrellas con vibrantes rayas azules y doradas. En el interior, el zumbido de los sistemas de la nave formaba un telón de fondo constante para la actividad de su tripulación. El capitán Darius Cal estaba de pie en el puente, con las manos entrelazadas a la espalda mientras miraba el brillante mapa proyectado ante él. Un marcador rojo pulsaba siniestramente indicando su destino, Nova Eterna, una colonia perdida durante 2 siglos olvidada que yacía en el borde del espacio explorado. El rostro de Cal, grabado con años de liderazgo, no delataba nada de la agitación que hervía a fuego lento bajo su comportamiento sereno. La misión era un honor, pero también era una lucha. Durante décadas, Nova Eterna había sido susurrada en los pasillos del liderazgo de la humanidad. Un nombre teñido de misterio y fracaso ahora, con los avances en los viajes de largo alcance y un renovado interés en los restos de la expansión humana, Cal y su tripulación fueron encargados de descubrir la verdad sobre la colonia. Nos estamos acercando al punto de salto, anunció Eric Bill, el ingeniero jefe de Lúmenes, desde su consola. Su voz, siempre brusco y teñido de impaciencia, tenía un borde de emoción. Esta vez todos los sistemas están estables, el motor cuántico se mantiene firme. Cal se volvió hacia su tripulación, su voz calmada pero autoritaria. Prepárense para el salto. Barridos de diagnóstico completos antes de la transición. Letun, asegúrese de que todo a su alrededor el puente zumbaba con actividad. La doctora Lyra Venturus, la xenobióloga de la nave, ajustó su panel de interfaz, sus ojos brillantes recorriendo los datos que se desplazaban más allá. Su entusiasmo por la misión era palpable. Había hablado extensamente durante su partida sobre sus teorías sobre los ecosistemas alienígenas y la posible influencia de los Ahari y las enigmáticas especies alienígenas que se rumoreaban que habían interactuado con los colonos de Nova Eterna. Cerca de ella, la doctora Centales se sentó en silencio, con los dedos golpeando pensativamente el borde de su tableta. Como el historiador de la nave, su mente estaba preocupada con fragmentos de datos recuperados de archivos, transmisiones crípticas, relatos vagos de luchas por los recursos y susurros de alianzas forjadas en la desesperación. Su objetivo era reconstruir el destino de la colonia, una tarea que abordó con la precisión de un erudito y el corazón de un narrador. Punto de salto estable, Eric llamó, atrayéndola atención de Cal de nuevo. Las luces de la nave se atenuaron ligeramente, señalando que la cuenta regresiva final estaba activada. Cal ordenó, su voz cortando a través del caos controlado del puente. La nave se estremeció ligeramente cuando el motor cuántico se activó, doblando el tejido del espacio-tiempo. En un instante las estrellas se estiraron en rayos de luz y luego desaparecieron, dejando a la tripulación suspendida en el silencio surrealista del salto. Durante varios segundos tensos, la nave pareció contener la respiración, el único sonido el leve zumbido de sus motores. Cuando la transición terminó, las estrellas reaparecieron más brillantes y nítidas que antes. La Lumina emergió cerca de un enorme gigante gaseoso Gap, cuyos pálidos anillos brillaban débilmente contra el vacío negro. Más allá estaba su destino, Nova Eterna, un planeta bañado en una misteriosa luz plateada de sus lunas gemelas. Pero Cal exhaló suavemente, su pecho se apretó ante la vista. Era hermoso e inquietante la superficie del planeta, envuelta en espesas nubes cambiantes que insinuaban misterio y peligro. Escaneo orbital completo, Lyra dijo, su voz rompiendo el silencio. La atmósfera es respirable, pero las lecturas son inusuales. Hay una presencia biológica significativa, pero no coincide con las métricas estándar basadas en la Tierra. Define inusual, dijo Cal acercándose a su estación. Dudó, frunciendo el ceño a su pantalla. Hay actividad que sugiere un ecosistema próspero, pero no es solo flora y fauna. Las biofirmas están en capas, como si estuvieran entrelazadas con algo sintético. Es difícil de explicar. Cal asintió, apretando la mandíbula. Aprenderemos más en tierra. Val preparó el transbordador. Quiero un equipo completo listo para descender en 1 hora. Arik murmuró algo en voz baja, pero Cal captó el agudo brillo de determinación en sus ojos. Sabía que Eric no era de los que rehuían los desafíos, incluso si se quejaba de ellos. Mientras el equipo se reunía en la bahía del transbordador, el aire zumbaba con una mezcla de anticipación y griega inquietud. Lyra revisó 2 veces su equipo, sus dedos rozando la superficie de un escáner compacto diseñado para analizar formas de vida alienígenas. Arin estaba cerca, una mirada distante en sus ojos mientras imaginaba las historias ocultas en las ruinas de abajo. Eric supervisó las comprobaciones finales en el transbordador, sus movimientos eficientes y practicados. Aunque su giro, las palabras delataron sus nervios. Cal entró en su presencia, aterrizando al grupo. No sabemos qué encontraremos ahí abajo, dijo, su voz firme. Manténganse alerta, permanezcan juntos e informen cualquier cosa inusual. No estamos aquí solo para explorar, estamos aquí para comprender. El descenso del transbordador fue suave. La vasta extensión de Nova Terra, el paisaje se desplegaba debajo de
Ellos, montañas escarpadas, se alzaban como centinelas, sus picos brillaban a la luz de la luna, valles se extendían entre ellos alfombrados de densa vegetación bioluminiscente que pulsaba débilmente en patrones cambiantes, extrañas estructuras salpicaban los paisajes, algunos claramente hechos por humanos, sus paredes desgastadas con las marcas del tiempo, mientras que otros eran alienígenas en diseño, sus curvas y superficies brillantes, un marcado contraste con la arquitectura angular de la humanidad. El adolescente aterrizó cerca de lo que parecía ser los restos de un asentamiento. Los edificios estaban agrupados juntos, sus marcos esqueléticos, un testimonio de la otrora próspera colonia. Mentes comunitarias con zarcillos brillantes se arrastraban sobre las estructuras fusionándose con los restos. Ese de tecnología humana de formas que desafiaban la explicación. Lira salió primero con la respiración contenida mientras observaba. Está vivo, susurró agachándose para examinar un parche de bioluminiscencia, musgo que parecía reaccionar a su presencia. Los zarcillos brillaban más curvándose hacia su mano enguantada. Focus K le recordó escaneando el área con su rifle en la mano. Todavía no sabemos que es amigable u hostil. Sarin se acercó a la estructura más cercana, pasando los dedos sobre su superficie. Desgastada, este era un hábitat, murmuró, diseño humano, pero alterado. Es casi como si el entorno mismo se hubiera adaptado para incorporarlo. La voz de Eric crepitó en las comunicaciones. Capitán, estoy recibiendo lecturas de energía débiles cerca. Podría ser viejo. La tecnología sigue funcionando. Marque la ubicación, ordenó Cal. Investigaremos una vez que aseguremos el área. Mientras el equipo se adentraba más en las ruinas, el peso de Nova, el misterio de Eterna los oprimía. El asentamiento susurraba sobre supervivencia y desesperación, su silencio cargado de historias no contadas, y mientras se acercaban a la fuente de poder, el leve zumbido de la maquinaria rompió la quietud, insinuando secretos que esperaban ser desenterrados, secretos que desafiarían su comprensión del pasado de la humanidad y su propio lugar en el cosmos. Las ruinas de Nova Eterna susurraban sus secretos a través del viento. El leve zumbido de la maquinaria alienígena que la tripulación había detectado antes se hizo más fuerte a medida que se acercaban al corazón desmoronado del asentamiento abandonado. Era un sonido inquietante, rítmico y casi orgánico, como si las propias máquinas estuvieran vivas alrededor de la tripulación. La vegetación brillante pulsaba débilmente, proyectando un misterioso brillo bioluminiscente en los caminos agrietados bajo sus botas. El capitán Darius Cal mantuvo su rifle firme, sus ojos escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de movimiento. Las ruinas alienígenas se sentían abandonadas y vivas, una paradoja inquietante que roía el fondo de su mente. Cada paso que daban se sentía como una intrusión, como si la tierra misma los estuviera observando, dijo Lyra en voz baja, su voz rompiendo la opresión. Silencio, dime que está sacando algo útil de todo esto la doctora. Lyra Venturis estaba agachada sobre un peculiar parche de musgo que se enrollaba y desenrollaba como un ser vivo. Tenía su escáner portátil afuera, su interfaz parpadeaba mientras intentaba procesar los datos biológicos. La curiosidad de Lyra no se vio afectada por la atmósfera inquietante, su fascinación brillaba a través de ella, mientras susurraba esto es increíble. La flora aquí no es solo bioluminiscente, es reactiva, es casi como si fuera parte de un sistema más grande, un sistema más grande. Cal repitió frunciendo el ceño. Ella sintió su cabello oscuro captando la luz pálida mientras lo miraba. Piense en ello como una red, las plantas, las estructuras, tal vez incluso el ruido en sí mismos están conectados. No creo que estemos tratando solo con un ecosistema. Aquí esto se siente diseñado. Los labios de Cal se presionaron en una delgada línea mientras procesaba sus palabras. Sigue escaneando, dijo finalmente. Necesitamos respuestas, no más preguntas. Detrás de ellas la doctora Sarin Taller estaba explorando uno de los edificios en ruinas. El historiador se movió con cuidado práctico, sus manos enguantadas rozando las paredes mientras estudiaba las marcas grabadas en el material. Como piedra llevaba una pequeña tableta en la otra mano registrando los símbolos descoloridos en texto fragmentado. Las marcas parecían humanas a primera vista, pero una inspección más cercana reveló patrones alienígenas entretejidos con ellas, diseños fluidos en espiral que desafiaban cualquier idioma terrenal. Estas no son solo estructuras humanas, Sarin murmuró, más para sí misma que para cualquier otra persona. Hay evidencia de colaboración aquí. Quien quiera que haya vivido en este asentamiento no solo se adaptó a este mundo, trabajó con alguien o algo. La voz de Eric Ville crepitó a través de sus calmas. Capitán, tengo lecturas de energía aumentando. Más adelante viene de un edificio central, parece un antiguo núcleo de colonia, pero te digo que esta tecnología está más allá de cualquier cosa que hemos construido. Cal hizo un gesto para que el equipo se reagrupara. Se dirigieron hacia la estructura que Eric había identificado. El edificio era más alto que el resto, su fachada desgastada pero intacta, bioluminiscentes enredaderas enrolladas en sus paredes, su débil brillo iluminando tallas alienígenas que brillaban débilmente como si reaccionaran a la aproximación de
La tripulación Eric ya estaba en la entrada agachado, sobre un panel de control que parpadeaba débilmente con vida. Su kit de ingeniería estaba abierto a su lado, herramientas esparcidas mientras trabajaba para interactuar con la antigua tecnología. Levantó la vista cuando los demás acercaron, un raro brillo de emoción en sus ojos. Miren esto, dijo haciendo un gesto hacia el panel. Esta cosa está funcionando con algún tipo de fuente de energía híbrida, parte de su tecnología de colonia temprana. Humana tal vez, pero el resto es un Tori. He visto diseños como este en antiguas bases de datos sobre su biotecnología, pero esto es otro nivel. La expresión de Cal permaneció cautelosa mientras miraba por encima del hombro de Eric. ¿Puedes hacerlo funcionar? Eric gruñó limpiándose las manos en su mono. Puedo intentarlo, pero no prometo. Esto es delicado y si lo arruino podríamos perder lo que todavía esté aquí. Hazlo, dijo Cal con Sarin. Lyra sigue buscando cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender a qué nos enfrentamos. Mientras Eric trabajaba, Sarin se adentró más en la estructura, dibujado por tenues marcas que brillaban tenuemente en las paredes. Su intuición de historiadora la guió a una pequeña cámara donde un dispositivo cilíndrico se encontraba en el centro, rodeado de más tallas alienígenas. El dispositivo pulsaba con una luz tenue, su superficie grabada con patrones intrincados que parecían cambiar a medida que se acercaba. Cal llamó por encima de sus hombros. Su voz era firme a pesar del asombro en su tono. Encontré algo. Parece un archivo de datos. Cal estaba a su lado momentos después. Sus ojos penetrantes se entrecerraron ante el extraño dispositivo. ¿Qué te hace pensar que es un archivo? Sarin señaló las tallas. Estos símbolos son consistentes con las inscripciones de Ari que he estudiado, y el diseño de este dispositivo coincide con las descripciones de registros fragmentarios recuperados hace décadas. Si podemos acceder a él, podríamos reconstruir lo que le sucedió a la colonia. Cal asintió. Eric, entra aquí. Tenemos algo que necesita tu toque. Cuando Eric se unió a ellos, los examinó. El dispositivo, con una mezcla de curiosidad y frustración. Esta cosa es Ari. Está bien, murmuró pasando un escáner de diagnóstico sobre el IES antiguo. Veré si puedo interactuar con él, pero no contengas la respiración. Mientras Eric trabajaba, Lyra se adentró en las ruinas con su escáner en la mano. Sintió una atracción inquebrantable hacia un grupo de plantas brillantes que parecían formar un patrón circular en el suelo. Mientras se acercaba, el brillo se intensificó y las plantas comenzaron a emitir un zumbido bajo que resonó por el aire. Se agachó, su escáner pitó rápidamente mientras captaba señales extrañas. Capitán, dijo por las comunicaciones, su voz teñida de asombro. Creo que encontré algo. Vive. No son solo las plantas. Hay una presencia aquí, algo debajo de la superficie. La voz de Cal llegó firme pero con inquietud. Lyra, no vayas más lejos hasta que nos reagrupemos. Antes de que Lyra pudiera responder, Eric dejó escapar un sonido triunfal desde la cámara de archivo. El dispositivo frente a él cobró vida. Proyectó en una pantalla holográfica de datos que llenó la habitación con una tenue luz azul. Sarin se acercó. Sus ojos se abrieron de par en par mientras comenzaba a analizar la información. Es un registro, dijo, su voz temblando de emoción. Registros del liderazgo de la colonia. Detallaban los primeros años, la escasez de recursos, las enfermedades que no podían curar y el contacto con la autoridad. La habitación se quedó en silencio mientras Sarin se desplazaba por los datos. Su expresión se oscurecía con cada entrada. Estaban desesperados, dijo. Finalmente, las Ahari ofrecieron una solución. Algún tipo de proceso de fusión para adaptarlos al entorno del planeta. Pero los primeros experimentos fracasaron horriblemente. La mandíbula de Cal se tensó. ¿Cuántos harines tragaste con fuerza? Docenas, tal vez más. Hay referencias a voluntarios, personas que no sobrevivieron al proceso. Cal se giró hacia Eric, quien se había ido. Pálido ante la revelación, sigue cavando, dijo el capitán sombríamente. Necesitamos saber todo. Mientras los registros holográficos continuaban desplegándose, una nueva capa de la historia de Nova Eternus comenzó a emerger. Era una historia de supervivencia a cualquier costo, una historia que planteaba más preguntas de las que respondía, y mientras la voz de Lyra crepitaba sobre los Cals nuevamente, su tono urgente y teñido de miedo, la tripulación se dio cuenta de que sus descubrimientos eran solo él. Comienzo, capitán, dijo, sus palabras cortando el silencio. Creo que nos están observando. El aire alrededor del asentamiento se hizo más pesado, mientras la tripulación continuaba su exploración denso con una tensión intangible que les roía a los nervios. Las ruinas de Nova Eterna parecían latir débilmente, las vidas alienígenas enroscándose y cambiando como si respondieran a sus movimientos. En lo alto, las lunas gemelas bañaban el paisaje en luz fría, proyectando largas sombras que bailaban con un ritmo antinatural. El capitán Darius Cal apretó su agarre en su rifle mientras se acercaba a la doctora.
Lyra Ptus, que estaba congelada cerca del círculo brillante de plantas que había descubierto antes su escáner, emitió un flujo constante de pitidos rápidos, y sus ojos muy abiertos estaban fijados en algo justo más allá del alcance de las luces de aterrizaje del transbordador. ¿Qué ves?, preguntó Cal en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Lyra señaló con la mano temblorosa ligeramente allí. Dijo, en el movimiento de las sombras pensé que eran las plantas al principio, pero no es así. Cal siguió su mirada. Sus agudos ojos escanearon la oscuridad. Al principio no vio nada más que la vegetación ondulante y la ruina envuelta en niebla. Luego, justo en el borde de la luz, emergió una figura. Era humanoide, pero diferente a todo lo que había visto antes. Su forma era delgada y elegante, su piel débilmente luminosa y marcada con intrincados patrones bioluminiscentes que reflejaban las enredaderas que cubrían las ruinas. Se quedó en silencio, su cabeza ligeramente inclinada como si las estuviera estudiando. Cal levantó una mano indicando al resto de la tripulación que mantuvieran sus posiciones. «No estamos solos», dijo en sus calls. «Manténganse alerta». La figura se acercó. Su movimiento fue lento y deliberado a medida que se acercaba. Más figuras comenzaron a emerger de las sombras, cada una con los mismos rasgos híbridos. Estaban de pie en un círculo suelto alrededor de la tripulación, sus ojos brillantes sin parpadear mientras observaban. Cal contó al menos una docena de ellos. Podría haber habido más escondidos en la oscuridad. Lyra dio un paso vacilante hacia adelante, sus manos se levantaron en lo que esperaba que fuera un gesto universal de paz. «No estamos aquí para hacerte daño», dijo. Su voz se calmó a pesar de los latidos de su corazón. «Somos exploradores de la Tierra, hemos llegado a entender lo que le pasó a esta colonia». Uno de los híbridos dio un paso adelante más alto que los demás y adornado con patrones más intrincados que el resto. Su voz cuando habló fue resonante y melódica como un coro de tonos superpuestos. «La tierra misma», dijo la palabra pesada con una emoción. «Cal no pudo identificarte, eres del origen». Cal dio un paso adelante bajando su arma ligeramente pero manteniendo la lista. «Somos ustedes, son los descendientes de la colonia». El híbrido sintió lentamente. «Nosotros somos los Centauri, los hijos de la humanidad y Ahari. Ustedes pisan suelo sagrado». Cal intercambió una mirada con Lyra que parecía a punto de estallar con preguntas. «No queríamos entrometernos», Cal dijo con cuidado, «pero su colonia desapareció hace más de 2 siglos. Vinimos a averiguar por qué y a ver si podíamos ayudar». El híbrido inclinó su cabeza de nuevo como si sopesara sus palabras. «La colonia sobrevivió», dijo, «pero no como fue la fusión. Nos salvó, pero nos cambió. Ya no somos como ustedes son y deseamos ser». Lyra se acercó, su curiosidad superando su cautela. «La fusión, ustedes, el proceso, los Atari usaron para combinar rasgos humanos y alienígenas. ¿Cómo funcionó? ¿Qué le hizo a tu gente?». Los ojos brillantes del híbrido se movieron hacia ella y por un momento los patrones de luz en su piel pulsaron al ritmo de su respiración. «Los Atari nos dieron vida cuando el mundo buscó tomarla. El proceso fusionó nuestras formas, nuestras mentes, nuestra esencia. Nos hicimos uno con la autoridad y al hacerlo nos convertimos en algo nuevo». Cal frunció el ceño. «¿Y el autor? ¿Dónde están ahora?». La expresión del híbrido se oscureció y una oleada de inquietud recorrió a los Centauri reunidos. «Gon», dijo la palabra cargado de dolor. «Nos dieron su regalo, pero no pudieron quedarse. Su tiempo aquí terminó hace mucho tiempo antes de que Cal pudiera presionar más». Otra voz interrumpió, aguda y llena de ira, «y ahora vienen a tomar lo que dejaron atrás». Cal se giró para ver a un híbrido más joven dando un paso adelante. Sus movimientos eran rápidos y agresivos. Sus patrones brillaban más que los demás. Una señal de mayor emoción. «Vienen de la Tierra, el lugar que nos abandonó. No tienen derecho a estar aquí. Nosotros no los abandonamos». Cal dijo con voz firme. «La colonia se perdió. Hemos pasado años tratando de encontrarla». «Perdido». El híbrido escupió. «No, olvidado, descartado. Y ahora regresan. No para ayudar, sino para reclamar lo que es nuestro». La tensión en el aire se espesó y Cal pudo sentir a su equipo preparándose para una posible confrontación. Lyra dio un paso adelante. Su voz, tranquila y tranquilizadora: «No queremos quitarles nada», dijo, «solo queremos entender. Sus superviven. Sia es un milagro, un testimonio tanto de la humanidad como de la autoridad. Queremos aprender de ustedes». El híbrido más joven los fulminó con la mirada. La miró pero no respondió. En cambio, el más alto levantó una mano haciendo señal de silencio. «Hay verdad en sus palabras», dijo, «pero también hay peligro en tu presencia. Despiertas en recuerdos que deberían permanecer enterrados». Arin, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante, su voz mesurada. «Si hemos despertado algo doloroso, lo sentimos, pero tu historia es parte de la nuestra y entenderla podría ayudarnos a ambos. Tal vez podríamos compartir conocimiento, intercambiar lo que hemos
Aprendido, el líder híbrido la observó por un largo momento antes de asentir. Permitiremos este intercambio, pero pisa con cuidado terrestre. Hay verdades que es mejor dejar en las sombras. Cal exhaló lentamente, la tensión en sus hombros alivió un poco. Gracias, dijo, respetaremos tus deseos. Los híbridos comenzaron a retirarse a la oscuridad, sus formas brillantes se desvanecieron. Como espectro, solo el líder permaneció, sus ojos luminosos fijos. En cada llegada traerá cambios, dijo. Algunos lo recibirán, otros no estarán preparados. Terrestre. Con eso los dos desaparecieron en las sombras, dejando la tripulación sola una vez más. Cal se giró hacia su equipo, su expresión sombría. Esto se está volviendo mucho más complicado. Eric murmuró, mirando con inquietud las ruinas a su alrededor. Intentar imposible. ¿Cómo se supone que vamos a obtener respuestas si la mitad de ellos creen que estamos aquí para robarles sus secretos? Lyra negó con la cabeza, su expresión pensativa. Hemos hecho contacto. Eso es un comienzo. Y los híbridos, los Centauri, son extraordinarios. Imagina lo que podríamos aprender de ellos. Cal no respondió de inmediato, su mirada fija en las plantas brillantes bajo sus pies. Las palabras del líder híbrido resonaron en su mente, una advertencia que parecía una promesa. El cambio se avecinaba. Estuvieran preparados o no. El inquietante silencio del asentamiento solo se rompía con el zumbido rítmico de la maquinaria alienígena y el susurro ocasional de los Violumi. Viñes necentes, los Centauri se habían retirado a la periferia de las ruinas, dejando la tripulación del SS Lumina sola. Para procesar el peso de sus descubrimientos, el aire se sentía más pesado ahora, cargado con la tensión de verdades tanto reveladas como ocultas. El capitán Darius Cal estaba de pie en el borde del asentamiento, mirando hacia la noche alienígena mientras su equipo se reunía cerca del núcleo de la colonia. Esto es más grande de lo que imaginamos, dijo la doctora. Lyra aventara su voz mezclada con asombro mientras estudiaba las proyecciones holográficas arremolinadas que Centauer había visto antes. No solo supervivencia, la fusión, la mezcla de dos especies, es diferente a todo lo que la humanidad ha encontrado. Esta es la evolución en una escala completamente nueva, evolución con un recuento de cadáveres. Eric Bill intervino, su tono agudo. Se apoyó contra la pared agrietada del edificio del núcleo, sus brazos cruzados firmemente. ¿Viste esos registros? Las autoridades no solo lo salvaron, experimentaron con ellos. La gente murió en esas fusiones. Esto no fue un milagro, fue una apuesta. Los dedos de Sarin se cernieron sobre los controles del archivo, su rostro pálido pero resuelto. Es verdad, dijo suavemente, las primeras etapas del proceso fueron catastróficas. La autoridad proporcionó los medios, pero los colonos tomaron la decisión. Creían que era la única forma de sobrevivir en este planeta. Sacrificaron su humanidad para asegurar su futuro. Cal volvió la mirada hacia su equipo y funcionó. Dijo sin rodeos. Los Centauri sobrevivieron. Construyeron una sociedad aquí, una que prospera en condiciones que ningún humano podría soportar. Podemos discutir sobre la moralidad, pero eso no cambia la realidad. La realidad. La voz de Eric. La frustración de Rose es evidente. La realidad es que este proceso de fusión podría haber sido una sentencia de muerte para la colonia. Y ahora nos dicen que nos quedemos en nuestro carril, que no hagamos demasiadas preguntas. No confío en ellos, capitán. Puede que parezcan parte humanos, pero ya no son nosotros. Siguen siendo parte de nuestra historia, dijo Lyra con voz firme. Y esto no se trata solo de nosotros. Los Centauri son un puente entre dos especies, un testimonio de lo que es posible cuando la supervivencia exige cooperación. Podemos aprender de ellos si abordamos esto de la manera correcta. Cal levantó una mano, cortando la discusión de Bruin. Ya es suficiente, dijo con su tono. No se trata de la descendencia. Estamos aquí para recopilar información, no para juzgar. Nuestra prioridad es comprender esta colonia, su historia, su tecnología y su gente, pero también debemos centrarnos en el presente. Sarin, ¿qué más has encontrado? Sarin pulsó una serie de comandos en la interfaz de archivos, lo que generó una nueva proyección. Esta mostraba un esquema del diseño original de la colonia, superpuesto con modificaciones más recientes. Esto confirma lo que sospechábamos. Dijo que la autoridad no solo proporcionó el proceso de fusión, sino que también ayudó a diseñar la infraestructura del asentamiento. Estos edificios no son solo refugios, son parte de una red biomecánica. Una red para lo que Cal pidió para sustentar la vida. Sarin respondió, el asentamiento está integrado con el medio ambiente. Las vides, las plantas brillantes, todas están conectadas a los sistemas centrales. Es simbiótico. La colonia no solo se adaptó a Nova Eterna, se convirtió en parte de ella. Los ojos de Lyra se iluminaron. Eso explica las biofirmas que he estado recogiendo. Todo el asentamiento está vivo de alguna manera. Es como si el planeta y la colonia estuvieran trabajando juntos para sostenerse mutuamente.
Fascinante. Eric murmuró sarcásticamente. Pero, ¿eso nos ayuda con otro problema? La mirada de Cal se agudizó. ¿Qué otro problema? Eric dudó y luego señaló hacia el horizonte. El Saron ha estado haciendo escaneos. Desde que aterrizamos tenemos una flota entrante de naves se está reuniendo en órbita alrededor de su mundo natal y no parece amigable la sala. Se quedó en silencio. El peso de las palabras de Eric se posó sobre ellos como una nube de tormenta. La expresión del ira cambió del asombro a la preocupación. El Centauri mencionó una amenaza a ella. Dijo que llamaban a los Arcon una especie hostil si se está movilizando esto. Podría convertirse en una guerra. Cal enderezó su mente ya cambiando la estrategia. Tenemos que advertir al Centauri, dijo, si los Saron atacan esta colonia no sobrevivirá sin defensas. ¿Y qué hay de nosotros? Eric preguntó, se supone que debemos quedarnos y jugar al héroe. No tenemos la potencia de fuego para enfrentarnos a una flota entera. La mandíbula de Cal se tensó. No los abandonaremos todavía. No, si hay una manera de fortalecer sus defensas, la encontraremos. Arin se aclaró la garganta, su voz vaciló. Hay algo más, dijo, que el archivo menciona un arma, algo llamado la autoridad dejada atrás. Es vago, pero parece estar ligado a la red biomecánica. Si pudiéramos encontrarlo. Espere, Eric interrumpió. Estás diciendo que hay una superarma alienígena enterrada en algún lugar de este desastre, ¿y crees que podemos entrar y encenderla? Aún no sabemos qué es, Arin admitió, pero si los Arcon vienen puede que no tengamos opción. Kala sintió su mente acelerada. Arin sigue buscando en el archivo. Eric, mira si puedes identificar los movimientos de la flota. Saron Ira, necesito que trabajes con los Centauri, convéncelos de que nos dejen ayudar, ya sea con su tecnología o con esta arma. Lyra dudó, ya sospechan de nosotros. Capitán, si presionamos demasiado, entonces no presiones. Cal dijo, convencerlos de que esto es lo mejor para ellos y hacerlo rápido. La tripulación se dispersó, cada miembro agobiado con el peso de su tarea. Cal se quedó atrás mirando las enredaderas brillantes que parecían latir al ritmo de su propio latido. La advertencia Centauri resonó en su mente. Tu llegada traerá cambios. Hundó preparado horas después. Lyra regresó con noticias. Los ancianos Centauri acordaron reunirse con nosotros, dijo, pero están divididos. Algunos creen que estamos aquí para ayudar a otros. Piensan que somos una amenaza. Vec manejarlo. Cal dijo. ¿Qué pasa con el arma? Sarin apareció a la puerta, su rostro pálido pero decidido. Encontré su ubicación. Ella dijo, está enterrado debajo del asentamiento conectado al núcleo de la colonia. Pero hay algo extraño. Está latente como si estuviera esperando un detonante. Los ojos de Cal se entrecerraron. Entonces será mejor que averigüemos cómo despertarlo. Si vienen los Saron necesitaremos todas las ventajas que podamos obtener. Mientras la tripulación se preparaba para la reunión con los Centauri y la búsqueda del arma, la tensión en el aire se hizo más espesa. El precio de la supervivencia se cernía sobre ellos, una sombra proyectada por las decisiones del pasado y las amenazas del futuro. En las ruinas de Nova Eterna la línea entre humanidad y supervivencia se difuminaba más con cada paso que daban. La cámara donde los ancianos Centauri se habían reunido no se parecía a ningún otro lugar que la tripulación había encontrado en Nova Eterna. Las paredes eran una mezcla perfecta de piedra natural y enredaderas bioluminiscentes que formaban patrones intrincados que pulsaban con un suave brillo rítmico. En el centro de la habitación se encontraba una gran plataforma circular, su superficie grabada con diseños arremolinados que brillaban débilmente como si respondieran a la presencia de los que estaban dentro. El capitán Darius Cal estaba de pie en el borde de la plataforma, flanqueado por la doctora Lyra Ventus y el Dr. Sarin Toll detrás de ellos. Eric Beale se apoyó en una columna, sus brazos cruzados, su expresión una mezcla de escepticismo e impaciencia. Los ancianos Centauri estaban sentados en semicírculo en asientos elevados, sus formas brillantes proyectaban sombras cambiantes a través de la cámara. Su líder, el alto híbrido que había hablado primero con la tripulación, estaba de pie en el centro, sus ojos luminosos fijos en Cal. Afirmas traer advertencias, dijo el líder, su voz resonando como una melodía distante. Hablas de una amenaza de los Saron, pero tu llegada misma ha sembrado discordia entre nosotros. Cal dio un paso adelante, su expresión tranquila pero resuelta. No vinimos aquí para perturbar sus vidas, dijo, pero los Saron se están movilizando. Si atacan este asentamiento no sobrevivirá sin preparación. Una anciana más joven, sus patrones brillantes más nítidos y angulares que los demás, se levantó bruscamente. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? Ella exigió. Ustedes son restos nacidos en la tierra de aquellos que nos abandonaron. ¿Cómo sabemos que no traen este peligro con ustedes? Kala miró a los ojos de manera uniforme. No los abandonamos, la colonia estaba perdida. Hemos pasado siglos buscando respuestas, pero ahora mismo no importa lo que crean sobre nosotros, lo que importa es la supervivencia. Si trabajamos juntos tenemos la oportunidad de detener a los Saron. La cámara zumbó con el leve zumbido de la inquietud colectiva de Cent. Su líder levantó una mano y el silencio cayó. Capitán Kale dice la verdad. Dijo que los arcontes nos han visto durante mucho tiempo como una afrenta a la naturaleza. Temen lo que representamos y ahora ven una oportunidad para destruirnos. Entonces, ¿por qué no usamos el arma?
Preguntó otro anciano, su voz teñida de urgencia. El autor la dejó para nosotros. Estaba destinada a protegernos. Los ojos luminosos del líder se atenuaron ligeramente y su voz se hizo pesada. El arma no es simplemente una herramienta. Está atada al núcleo de nuestro ser. Despertar es arriesgar todo lo que hemos construido. Lyra dio un paso adelante. Su voz gentil pero insistente. Anciano, he visto lo que tu gente ha logrado aquí. Tu sociedad es un testimonio de resiliencia y unidad. Pero sí, los Sarkon atacan, no solo destruirán tu asentamiento, borrarán todo por lo que lucharon los Atari y tus antepasados. Por favor, déjanos ayudarte. El líder guardó silencio durante un largo momento. Su patrón brillante cambió lentamente. Finalmente asintió. Muy bien. Puedes ayudarnos. Pero entiende esto. El arma es nuestro último recurso. Si se despierta, no habrá vuelta atrás. Con el permiso de los ancianos, la tripulación comenzó sus preparativos. El Sarin y Eric trabajaron incansablemente para descifrar el esquemas antiguos del archivo, juntando las piezas del mecanismo que controlaba el arma. El dispositivo enterrado profundamente debajo del asentamiento estaba atado a la red biomecánica que sostenía a la colonia. Activarlo extraería una inmensa energía del núcleo, potencialmente alterando el delicado equilibrio que mantenía vivo al asentamiento. Es un mecanismo de seguridad, dijo Eric, con la voz tensa por la frustración mientras examinaba los esquemas. El autor diseñó esta cosa para eliminar cualquier cosa dentro de un radio masivo. Si la usamos, no son solo los Aron los que sufren, los Centauri podrían perderlo todo. Kala sintió con gravedad. Entonces debemos asegurarnos de agotar todas las demás opciones primero. ¿Cómo van las defensas? Lyra entró en la habitación, su expresión cansada, pero determinada. He estado trabajando con los ingenieros Centauri. Su tecnología es increíble, pero no está diseñada para la guerra. Hemos logrado crear algunos escudos básicos y defensas automatizadas, pero no será suficiente contra un ataque a gran escala. Cal se pasó una mano por el cabello, su mente acelerada. Entonces mantendremos la línea tanto como podamos y el avance. Sarkon, activamos el arma como último recurso. No es ideal, pero es la mejor oportunidad que tenemos como la tripulación. Y los Centauri trabajaron juntos. Las tensiones comenzaron a aumentar dentro del asentamiento. La división entre los que apoyaban la colaboración con los terrestres y los que se oponían se agudizó, amenazando con fracturar la frágil unidad que mantenía unida a la colonia. Una noche, cuando la tripulación se reunió para revisar sus planes, un Centauri irrumpió en sus aposentos. Sus patrones brillantes parpadearon erráticamente. «Capitán Cal», dijeron. Su voz era urgente. «Los aislacionistas planean sabotear el arma. Creen que nunca debería ser despertada, incluso a costa de nuestra supervivencia». La mandíbula de Cal se tensó. «¿Dónde están?» El Centauri señaló hacia el sector oriental del asentamiento. «Se han reunido cerca del núcleo. Si tienen éxito, el arma se perderá». Cal se volvió hacia su equipo, su voz aguda. «Eric, Lyra conmigo. Sarin, quédate aquí y sigue trabajando en la secuencia de activación. No podemos permitirnos retrasos». El sector oriental era un laberinto de enredaderas brillantes y estructuras desmoronadas. El aire estaba denso de tensión cuando Cal y su equipo se acercaron al núcleo. Un grupo de Centauri formaron un círculo suelto. Sus voces se alzaron en una discusión en el centro. Un Centauri más joven estaba intentando cortar el enredaderas que conectaban el núcleo a la red biomecánica. «Alto», gritó Cal levantando su arma. Los aislacionistas se giraron para enfrentarlo, sus patrones brillantes brillando de ira. «Esta no es tu pelea terrestre», uno de ellos dijo con voz fría. «El arma es una abominación, nunca debe usarse. Si la destruyes», Cal dijo con voz firme, «estás condenando a tu gente a muerte. El Sauron no se detendrá hasta que este asentamiento desaparezca». «Lo sabes», los aislacionistas dudaron, sus patrones brillantes atenuándose ligeramente. Cal dio un paso adelante bajando su arma, pero manteniendo su posición firme. «Esto no se trata de la tierra o la autoridad, o incluso del pasado, se trata de sobrevivir. Sí. Trabajamos juntos, podemos proteger lo que construyeron tus ancestros, pero necesitamos el arma para hacerlo». Por un momento la tensión colgaba espesa en el aire, luego lentamente el aislacionista retrocedió. El Centauri más joven dejó caer su herramienta, su expresión conflictiva pero resignada. «Tienes nuestra ayuda», el líder de los aislacionistas dijo en voz baja. «Pero si el arma nos destruye, esa sangre estará en tus manos». Cal asintió. «Nos aseguraremos de que no llegue a eso». Mientras la tripulación volvía a sus preparativos, el Sauron llegó a órbita. Su flota, una masa de naves angulares y sombrías, descendió como una tormenta sobre el asentamiento. La primera ola del ataque fue rápida y brutal, sus armas destrozando las defensas construidas apresuradamente. Centauri y los terrestres lucharon lado a lado. Sus esfuerzos combinados mantuvieron al enemigo a raya, pero apenas en el caos, Sarin logró completar la secuencia de activación del arma cuando el Sarkon atravesó las defensas exteriores. Cal
Dio la orden, hazlo, dijo su voz firme a pesar del peso de la decisión. El suelo bajo el asentamiento tembló cuando el arma despertó un brillante pulso de energía, surgió a través de la biomecánica, la red se extendió hacia afuera en una ola de luz cegadora. Las naves Saron vacilaron. Sus armas se silenciaron cuando la energía las envolvió. Una por una, cayeron del cielo, consumidas por el poder devastador del arma. Cuando la luz se desvaneció, el asentamiento estaba en completo silencio. Los Centauri se encontraban en medio de las ruinas. Sus patrones brillantes se atenuaron pero intactos. El arma los había perdonado, pero su precio era evidente. La red biomecánica se debilitó. Su brillo, débil y errático. Cal se encontraba en el borde de la plataforma. Su equipo se reunió a su alrededor. Habían ganado, pero el costo era innegable. Los Centauri habían sobrevivido, pero su futuro era incierto. Y mientras Cal observaba las ruinas de Nova Eterna, supo que su viaje estaba lejos de terminar. El campo de batalla estaba en silencio ahora. Los restos de las naves Saron se extendían por el horizonte como esqueletos alienígenas dentados. El humo se enroscaba en el aire frío, mezclándose con el tenue resplandor bioluminiscente de las estructuras supervivientes del asentamiento. La imponente aguja central de la colonia Centauri todavía pulsaba débilmente, aunque su luz era tenue, como si estuviera agotada por la activación del arma. El suelo. Debajo de ella estaba agrietada la red biomecánica que sostenía el asentamiento visiblemente tensa. El capitán Darius Cal estaba de pie en medio de las ruinas, sus botas crujían sobre la tierra quemada y los fragmentos destrozados de tecnología alienígena a su alrededor. Su tripulación trabajaba incansablemente coordinándose con los Centauri para evaluar el daño. Los sobrevivientes se movían por el asentamiento, sus formas brillantes se atenuaban pero estaban vivas a pesar de la devastación. Había un destello de algo inquebrantable en la esperanza de sus movimientos. Cal escaneó el horizonte, sus ojos agudos asimilando las consecuencias. La flota Sarkon se había ido, su presencia una vez imponente borrada por la abrumadora fuerza del arma, pero la victoria se sentía hueca. El arma había funcionado, pero a un costo que aún no se había comprendido por completo. La doctora Lyra Venturus se acercó a él, su rostro manchado de tierra y su exuberancia habitual atenuada por el agotamiento. Los asentamientos se mantenían unidos, pero apenas informó que el trabajo biomecánico recibió un gran golpe. Cuando el arma se activó todavía es funcional, pero tomará tiempo recuperarse. Los ingenieros Centauri están trabajando en estabilizarla. Cal sintió con expresión sombría. Y la gente está viva, dijo Lyra. Su voz se suavizó, temblorosa pero viva. Algunos de ellos todavía están enojados. Aunque nos culpan por presionar la activación del arma, creen que hemos debilitado su conexión con el planeta. Cal suspiró, pasándose una mano por el cabello. No se equivocan, admitió. Pero sin el arma no quedaría un asentamiento para salvar. Lyra dudó y luego puso una mano en su brazo. Ya verán eso eventualmente. Daos tiempo. Mientras Lyra se alejaba para ayudar con los esfuerzos de recuperación, Cal se giró para encontrar a la doctora. Sarin Tale, parada cerca de uno de los edificios dañados de la colonia, estaba mirando un fragmento de la interfaz del archivo, sus dedos flotando sobre sus proyecciones parpadeantes. ¿Encontró cualquier cosa acá?, preguntó mientras se acercaba. Sarin levantó la vista, su rostro pálido pero decidido. He estado revisando los registros otra vez. Dijo que hay una sección que uno se perdió antes, escondida en las capas más profundas del archivo. Es un mensaje de los colonos originales. Cal levantó una ceja. Un mensaje. Ella sintió, su voz teñida de asombro. Fue grabado después de que el proceso de fusión tuvo éxito, pero antes de que la autoridad se fuera. Está embrujado realmente. Sabían en lo que se estaban convirtiendo, pero creían que era la única forma de sobrevivir. Dejaron el mensaje como una advertencia y como una súplica. Querían que las generaciones futuras, incluida la Tierra, entendieran por qué tomaron las decisiones que tomaron. Cal se inclinó, su mirada fija en la proyección parpadeante. Reproduzca. Sarin activó el mensaje y apareció una figura fantasmal, una mujer con ojos cansados y una voz que llevaba el peso del sacrificio. No estábamos preparados para este mundo. La grabación comenzó. Su belleza ocultó su crueldad. Nuestros cuerpos eran demasiado frágiles, nuestras mentes demasiado rígidas. La autoridad nos dio una opción: adaptarnos o perecer. Elegimos adaptarnos. Al hacerlo nos convertimos en algo nuevo, algo ni completamente humano ni completamente alienígena. Dejamos este mensaje no para nosotros, sino para aquellos quienes vengan después de nosotros. Recuérdenos no como aquellos que abandonan su humanidad, sino como aquellos que la redefinieron. Si encuentran este lugar, no nos juzguen, entiéndanos y lleven adelante nuestra historia. La grabación terminó. La figura se disolvió en luz. Cal permaneció en silencio. El peso de las palabras del colono se posó sobre él como un sudario. No solo habían sobrevivido, sino que habían trascendido.
El costo de esa trascendencia era una pregunta que lo perseguiría por el resto de sus días. Sabían que Sarin dijo suavemente rompiendo el silencio. Sabían a que estaban renunciando y aún así lo hicieron. Cal asintió, en voz baja porque creían que era la única manera. A medida que avanzaba el día, la tripulación continuó trabajando junto a los Centauri, reparando lo que podían y documentando lo que no. Los aislacionistas, aunque sometidos después de la batalla, seguían siendo cautelosos con los terrestres. Su confianza se ganó con esfuerzo, pero era frágil. Los ancianos se reunieron una vez más e invitaron a Cal y su equipo a unirse a ellos. La cámara central se sentía más pesada ahora, sus patrones brillantes, más tenues que antes. El líder anciano estaba en el centro. Su expresión era solemne. «Nos ha salvado», dijo. Su voz resonando a través de la cámara, los Aron son derrotados, el arma ha cumplido su propósito, pero nuestro futuro es incierto. Cal sintió la red está dañada, pero puede ser reparada, la reconstruirá, sobreviviste a cosas peores. Los ojos brillantes de los ancianos parpadearon quizás, pero tu presencia aquí ha despertado más que solo el arma ha suscitado preguntas entre. Nuestra gente pregunta sobre nuestros orígenes, nuestra conexión con la Tierra y nuestro lugar en el universo. Lyra dio un paso. Adelante, su voz tranquila pero apasionada. Esas preguntas son importantes. Tu historia es parte de la historia de la humanidad. Si trabajamos juntos podemos preservarla. No tenemos que estar divididos. Otro anciano, el más joven que había expresado desconfianza antes, habló. Que de la Tierra regresarás allí con lo que has aprendido. Tomarás nuestra tecnología y la usarás para tu propio beneficio. Cal la miró fijamente. Vinimos aquí para encontrar respuestas, no para explotarte. Lo que volvamos será lo que nos permitas compartir. Nada más. El líder anciano consideró esto. Su patrón brillante cambia lentamente. Entonces debemos decidir. Pero primero debemos sanar. Los terrestres pueden quedarse hasta que la red se estabilice. Después de eso, te irás. Cal inclinó la cabeza. Es justo. En los días que siguieron, la tripulación trabajó incansablemente para ayudar a los Centauri a estabilizar sus sistemas biomecánicos. Lyra formó vínculos con los ingenieros Centauri, aprendiendo sus métodos y compartiendo conocimientos a cambio. Sarin profundizó en el archivo, juntando los fragmentos de la historia de Nova Eterna. Incluso Eric, a pesar de sus reservas iniciales, se encontró admirando a regañadientes el ingenio de la tecnología híbrida. Cuando llegó el día en que la tripulación se fue, los Centauri se reunieron en el borde del asentamiento para despedirse. El líder anciano dio un paso adelante con una pequeña esfera brillante en sus manos. «Este es un fragmento de nuestro archivo», dijo, colocándolo en las manos de Cal. «Contiene la historia de Nova Eterna como nosotros. Recuérdalo, compártelo con tu gente, hazle saber quiénes somos». Cal aceptó la esfera con un solemne asentimiento. «Gracias, no olvidaremos». Mientras la tripulación abordaba su lanzadera, Lyra se giró para echar un último vistazo al asentamiento. Los Centauri permanecieron juntos, sus formas brillantes, un símbolo de resiliencia y unidad, contra el telón de fondo de paisaje alienígena. Cuando el SS Lumina despegó llevándose a la tripulación lejos de Nova Eterna, Kyle se paró en el puente con la esfera de archivo en la mano, la giró lentamente, el tenue brillo de sus patrones reflejándose en sus ojos. El capitán Sarin dijo en voz baja acercándose a él: «¿Crees que la Tierra está lista para esto?» Cal miró las estrellas, su mandíbula apretada. «Tal vez no. Pero es hora de que lo intenten». Mientras la nave se desvanecía en el vacío, Nova Eterna se desvaneció de la vista, un mundo distante forjado en sacrificio y supervivencia, su historia llevada adelante por aquellos que se atrevieron a descubrir su verdad. Un nuevo legado había nacido, uno que daría forma al futuro de la humanidad de formas que nadie podría imaginar todavía.